en las noticias sobre aquellas cámaras que tomaban fotos, aquellos conductores que iban a una velocidad mayor a la permitida. No sé si ustedes recuerdan eso. Esas noticias que salieron. No lo recuerdan. ¿Okay? Sí lo recuerdan. Nadie salió multado. Por eso. ¿Ok? Entonces, esperemos que nadie haya salido multado. ¿Ok? Bueno, sucede que esas cámaras tomaban una foto, ¿verdad? En el instante en que el carro iba a una velocidad superior a la permitida. Pero, ¿qué sucedía con ese carro? El carro seguía, ¿verdad? La cámara tomaba la foto y esa foto quedaba grabada, ¿verdad? La placa del carro. Pero esa foto era en un instante, en un momento, en un instante determinado, ¿cierto? Pero el carro seguía a la misma velocidad, ¿verdad? El carro no se detenía ahí, tomen la foto y ya. No, el carro seguía a la misma velocidad o iba aumentando la velocidad, pero se iba moviendo y las fotos quedaban la cámara tomaba la foto y quedaba grabado en un cierto instante. Entonces, imagínense que ustedes quieren saber a qué velocidad iba en el instante en el que la cámara tomó la foto. El carro continúa, ¿verdad? El carro no va a parar. Pero en ese instante en que la cámara toma la foto, ¿a qué velocidad iba? Entonces, a eso nos vamos a referir con la velocidad instantánea. Es a cuánto cuál es la velocidad de un cierto movimiento de una partícula en un cierto instante en específico. Pero la partícula va a seguir, ¿verdad? Nosotros no vamos a detener la partícula va a seguir, pero queremos averiguar esa velocidad. Por ejemplo, nosotros para la velocidad instantánea va a estar dada de la forma más sencilla, que es con lo que hemos venido trabajando, la derivada. ¿Sí? La derivada de la función de movimiento de esa partícula evaluada en un cierto instante, vamos a interpretarla como la velocidad de esa partícula en el instante de t. Es decir, en el instante que yo evalúe. Por ejemplo, si tenemos una partícula y dice, bueno, hay que evaluarla a qué velocidad iba a los 2 segundos. Entonces, si t están segundos, pues uno evalúa 2. Y ahí lo que nos va a dar la función derivada evaluada en 2 sería la velocidad instantánea en el instante de 2 segundos. ¿Ok? Así vamos a interpretar la derivada. La rapidez simplemente es el valor absoluto de la velocidad. Entonces, en otras palabras, podemos interpretarlo de esta forma. Si la velocidad es la primera derivada de la función de posición, la rapidez es el valor absoluto de la primera derivada. Así vamos a interpretar la rapidez. Y la aceleración, a saber cuánto está acelerando una cierta partícula, es la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, la segunda derivada me va a dar lo que sería la aceleración. Vamos a hacer este ejemplo de acá. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer este ejemplo. El primero, y que dice, hallar la velocidad y la rapidez en t igual 1 y t igual 2, en el tiempo 1 y en el tiempo 2, en el instante 1 y en el instante 2, de un objeto en caída libre cuya función de posición es esta. ¿Sí? Cuya función de posición es esta. Entonces, ¿qué hacemos para la velocidad? Simplemente derivar. Derivamos y evaluamos en el instante 1. Entonces, lo que vamos a encontrar es la velocidad en dicho instante. Para t2 sería lo mismo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá, gente? ¿Dudas? No, profe. Aunque llegué tarde, pero le entendí lo que dijo. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la función de posición. ¿Cuál es la función de posición?
sería algo así. Tenemos la función de posición que es S de t igual a menos 16 t cuadrado más 100. ¿Ok? Entonces nos preguntan la velocidad en t igual 1 y t igual 2. Entonces, uno, ¿qué procede a hacer? Sería, calculamos la derivada. Entonces, la derivada sería S' de t, y derivamos. ¿Cuánto daría eso? Menos 36t. Evaluamos, pues vamos a decir, evaluamos, ¿y qué tenemos? Bueno, en Ok, t igual 1 tenemos menos 36 y en t igual 2 sería 72 menos 72. menos 72. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el instante T1 y en el instante T2 tenemos una velocidad de 36, bueno, aquí supongo que sería, digamos, metros por segundo, y aquí 72. Sucede que en Profesor, velocidad... disculpe, la derivada está correcta. A mí me da menos 32t. Sí, es 32. Tiene razón. Ah, pues no está mal, gracias. Menos 32t y lo que es nada más es cambiar acá. ¿Ok? Algo que tenemos que saber de la velocidad es que la velocidad tiene una particularidad, y es que esto sería menos 32 por 2. ¿Ok? Listo. La velocidad tiene una particularidad, que la velocidad tiene una dirección. O sea, la velocidad presenta el valor numérico, pero contempla la dirección de dicho movimiento. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con dirección? Bueno, la dirección sería, si es negativo, entonces la velocidad quiere decir que va disminuyendo. Si es positivo, entonces la velocidad va aumentando. ¿Ok? Va más o menos de esa forma. Entonces, siempre que veamos que algo se habla de que tal objeto está disminuyendo, bueno, entonces la derivada evaluada en cierto instante sería negativa. Siempre que hablemos de disminución, vamos a interpretar la derivada o la velocidad como negativa. ¿Ok? Y la rapidez simplemente sería ¿qué? Ponerle el valor absoluto. Entonces sería rapidez, sería el valor absoluto de la primera derivada evaluada en 1, sería menos 32. Igual 32. Y aquí exactamente lo mismo. ¿Okay? La rapidez no tiene dirección, entonces siempre va a ser positiva. La velocidad sí puede ser negativa. Entonces, si hablamos de que algo está disminuyendo o algo está aumentando, disminuyendo vamos a asociarlo con ponerle un menos delante y aumentando, pues, un positivo. ¿Ok? Esta idea es muy necesaria para resolver algunos problemas de razones de cambio relacionadas, ¿sí? Tasas de cambio relacionadas. Entonces, primero voy a plantear una estrategia, ¿sí? Las razones de cambio relacionadas, pues, no es como teoría que hay que conocer, simplemente cómo están cambiando las cosas conforme se van moviendo, ¿sí? A qué velocidad está aumentando algo o a qué velocidad está disminuyendo. Entonces, cuando estamos hablando de velocidades, ¿qué estamos estudiando? La primera derivada. Entonces, ahí es donde tenemos que interpretarlo en el ejercicio, que si hablamos de velocidades, vamos a trabajar con derivadas. Entonces, aquí les traje como una pequeña estrategia que ustedes pueden seguir para resolver un ejercicio de este tipo. Por ejemplo,
tenemos definir las variables del problema. Ese es el primer paso que vamos a hacer. De hecho, ¿qué quieren ir haciendo? Lo vamos haciendo poniendo en práctica cada paso, lo vemos primero y después lo ponemos en práctica. Vamos, uno por uno o al final. Profe, y no sería ¿Sabe? como, digamos, sí, perdón, ahí tomé la palabra sin permiso. ¿No sería mejor así ir viendo y ir comparando cada una de los pasos, ¿no? Ir descartando. Okay. Vamos a ver, entonces, tenemos este ejercicio. Un depósito horizontal para agua mide 15 metros de longitud y sus extremos son trapecios isósceles, ¿sí? Con altura de 5 metros, base menor de 5 metros, base mayor de 8 metros. Se vierte agua en el depósito a una tasa, ojo gente, ya, características, siempre que vayan a trabajar con ejercicios de tasas relacionadas, esto que le dicen aquí, estos son tips que ustedes pueden ir tomando, por ejemplo, que le dicen 5 metros cúbicos sobre minutos, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver, esto es una derivada, eso es la interpretación de una derivada, ¿por qué? Porque esto es una velocidad, pero la velocidad de qué? ¿Qué está involucrando? Es el tiempo, ¿verdad? ¿Y esto qué es? M a la 3, ¿qué indica M a la 3? El cubo, ¿qué indica el cubo? Es una medida de capacidad, profe. Es volumen, ¿sí? Si tenemos M cuadrado sería área, el cuadrado indicaría área. En este caso, el 3 indica volumen, entonces aquí me está hablando de se vierte agua en el depósito a una tasa, a una velocidad de 5 metros cúbicos sobre minutos. Entonces, esto, gente, cuando ustedes vean esto, mi consejo es, bueno, primero asocien las unidades. Las unidades serían volumen, aquí minutos. Entonces, esto que les da es una velocidad. Pero la velocidad, ¿qué era? ¿Qué era la velocidad? Es la primera derivada de... Ojo, así, Carlos, ahí. La primera derivada, Carlos. Pero la primera derivada de quién con respecto a quién. De una longitud respecto al tiempo. De un desplazamiento. Okay. Una velocidad. Pero, Carlos, aplicado a esto que estoy señalando, si esto es una velocidad, porque es qué tan rápido está aumentando o disminuyendo un volumen. Sí, es una velocidad, digamos. Estamos hablando de un volumen. Pero el tiempo, entonces, el tiempo sería minutos. Ese sería mi variable. Mi tiempo está en minutos, según esto. Pero mi velocidad sería la derivada de la velocidad, pero la derivada de quién. ¿Esto qué indica? M a la 3, ¿qué es? Sería entonces del volumen dado en... Exacto, esto es una derivada. Esto es una derivada de qué, gente? Esto es una derivada de la derivada del volumen con respecto al tiempo. Es de la forma 5 M a la 3 sobre minutos. Claro que tiene sentido, porque es cómo está cambiando el volumen. Sí, si usted analiza cómo está cambiando algo, está hablando de qué tan rápido va, qué tan despacio va. Está hablando de velocidad. Entonces, esta parte, las unidades le va a indicar, bueno, la derivada de quién, la que está arriba, habla de volumen. Bueno, del volumen. ¿Con respecto a cuál variable? Minutos, con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, esto, cuando ustedes vean esto, gente, ustedes tienen que saber, primero, saber cómo interpretar con respecto la derivada de respecto a quién, con respecto a cuál variable. 2, ¿qué está diciendo que significa esa derivada? Es una velocidad, pero acabamos de decir, la velocidad tiene una dirección, o es positiva o es negativa, dependiendo del contexto del ejercicio. Si es positiva, está hablando de aumentar. Si es negativa, está hablando de disminuir. Entonces, esta sí es la velocidad de 5m a la 3 sobre minutos. Pero por lo general los ejercicios ustedes no le dicen,
la velocidad es menos. No, se lo dicen en palabras. La velocidad está disminuyendo 5m a la 3. Entonces, como dice disminuyendo, se le pone menos. Si no dice que está disminuyendo, entonces va aún más. Entonces, vamos a ver, dice, vierte agua en el depósito a una tasa de esta. Va positiva. No está hablando de que está disminuyendo. Aparte, el contexto del ejercicio dice, está ingresando agua, el volumen va creciendo. ¿Sí me voy a explicar, gente? Sí, profe. Sí, profe, Sí. claro. ¿Sí? Pongamos mucha atención en esta parte. Entonces dice, aquí solamente estamos leyendo, todavía no estamos aplicando los pasos, ¿verdad? Entonces dice, ¿a qué rapidez sube el nivel del agua cuando ha alcanzado una profundidad? Ojo, este dato. Vamos a ver, gente, aquí hay que entender muy bien el enunciado. ¿A qué rapidez sube el nivel del agua? Ojo, está hablando de rapidez, ¿sí? Entonces me están hablando de la derivada positiva, el valor absoluto. El nivel del agua cuando ha alcanzado la profundidad de 2 metros. Este 2 metros, ¿cómo interpretarían ustedes ese 2 metros? Se va llenando agua, ¿verdad? Tiene una taza y el agua va creciendo, ¿verdad? Va creciendo de nivel. Entonces, queremos saber qué pasa o a qué velocidad va aumentando el volumen cuando llegamos a 2 metros, ¿cierto? Ese 2 metros está jugando el papel de aquello que nosotros habíamos hablado, del instante 2 y el instante 3, instante 1. Es como cuando la cámara tomó la foto, ¿verdad? Entonces, en ese instante, en este caso, en un instante de 2, ¿a qué velocidad iba el volumen creciendo? ¿Sí? Entonces, este 2, cuando en la pregunta, no siempre quiere decir que venga en la pregunta, ¿verdad? Pero en este dato, que es de 2 metros, es un dato que hablan en el instante de 2 metros cuál era la rapidez, el nivel del agua. ¿Sí? Otro dato, cuando me hablan de nivel de agua, ¿a qué me refieren esto? ¿A qué se refiere esto del nivel del agua? ¿Cómo interpretamos ese dato? Como el volumen, ¿no? No. A la altura. Porque es el nivel del agua. O sea, a qué nivel está el agua, a qué altura estaría el agua. ¿Sí? Es a la altura de a la altura del agua. Entonces, aquí nos están preguntando a qué rapidez sube el agua, es decir, qué tanto está subiendo con respecto a la altura en el instante en que tiene una profundidad de 2 metros. Entonces, primer paso, ojo acá, vamos a hacer el estilo Luis Fonsi, pasito a pasito. Entonces, tenemos, primer paso, definir las variables del problema. ¿Ok? Entonces, definir las variables del problema, y aquí podemos agregarle, bueno, hay que definir las variables del problema, pero si se puede hacer un dibujo y escribir esas variables en dicho dibujo ayuda demasiado. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso. Por robarme esta plantilla. Entonces, primero, hacer un dibujito. El dibujito nos dice un depósito horizontal donde sus lados van a ser trapecios isósceles. Entonces, vamos a poner aquí paso 1. Vamos a hacer un dibujo. Entonces, aquí es la parte más difícil porque me cuesta mucho dibujar. Entonces, lo vamos acá. Vamos a hacer el trapecio isósceles. Pues por fe creen que estos lados son iguales. ¿Sí? Pues ahí tenemos el trapecio de una cara. Lo que voy a hacer es copiar esto. Entonces, más o menos, podríamos decir que viene así. ¿Ok? Y lo que hacemos es aquí unirlos. Entonces, no sé si se logra comprender, gente. Sí, profe. Sí, ¿ok? Ese es el depósito.
el depósito que está ingresando agua. ¿Ok? Entonces, a ese depósito, ¿qué tenemos en ese depósito? Vamos a ver todos los datos de ese depósito. Dice que ese depósito, su altura máxima, ¿de cuánto es? ¿Cuánto es la altura máxima? Dice que, vamos a ver, trapecio es con altura de 5 metros. Entonces, la altura máxima es de 5 metros. ¿Ok? 5 metros. Luego, ¿qué nos dice más? 5 metros, depósito horizontal para agua de 15 metros de longitud. Entonces, de lo largo sería 15 metros. ¿Qué sabemos más? Dice, la base menor, el depósito es de 5 metros y la base mayor es de 8 metros. Esto se refiere a los trapecios, ¿sí? Entonces, la base menor es de 5 metros y la base mayor es de 8 metros. ¿Ok? Listo. Entonces, esos son los datos que nos dan. ¿Cómo está acá? Bien, profe. Bien. Voy a dibujar más o menos como la altura del agua, ¿sí? La altura del agua, vamos a verlo en morado. Entonces, sería la altura del agua, digamos, vamos a ver, más o menos, uno dice que va por acá. ¿Sí? En esa parte morada. Esa sería la altura del agua. ¿Está muy claro, gente? Sí. Sí, profe. Sí, Ok, profe. entonces, a esta altura, como no sé cuál es esa altura, ojo, esto es un error muy común, que alguien dice que esa altura es de 2 metros. ¿Por qué eso es un error? ¿Por qué eso es un error? Decir que esa altura es de 2 metros. Profe, me preguntó a mí. Recuerde, recuerde que el dato decía qué rapidez sube el nivel del agua cuando ha alcanzado 2 metros. ¿Sí? Entonces, si yo digo, bueno, la altura del agua es este que está acá en morado, entonces puedo decir que esto es 2 metros, pero eso es un error. ¿Por qué es un error? ¿Larry? Ni idea. Profe, ¿Alguien más? no es porque estarías diciendo que ese es el total. Digamos que eso es lo que tiene en total de agua. Digamos, si usted señala ahí, usted estaría diciendo que 2 metros estaría, ese sería el total, digamos. Exacto. ¿Y qué hemos dicho? Ajá, Hemos dicho que aquí las cosas se mueven. ajá, Es decir, que está ingresando agua. Aquí ajá. siempre sigue ingresando agua. Entonces, no tiene sentido decir que aquí el agua está a 2 metros. Pero si sigue ingresando agua, lo más seguro es que el nivel va a subir. ¿Verdad? Entonces, aquí esto no puede ser un dato. No puede ser un dato ponerlo ahí fijo de 2 metros porque si no, nunca va a subir. Y recuerden, aquí en razones de cambio las cosas están cambiando. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle que sea una variable. Profe, perdón, ¿Sí? ese 2 sería como el instante entonces, no el Correcto. total. Ujú. Correcto. ¿Ok? Te vamos a ponerle H porque el nivel del agua va subiendo. Entonces, sí, va subiendo H unidades. Luego, ¿qué más tenemos? Si el nivel del agua, bueno, ya no hay más datos, ¿verdad? Pero tenemos que poner otra variable. ¿Cuál es otra variable la que tenemos que poner? Tenemos que poner la variable, vamos a ver, gente, acá, ¿cuál, Andrea? De los centímetros cúbicos o metros cúbicos que haya, que tenga, pues que haya, que mencionan en el problema. Es que no lo tengo a mano. Ok, no. Vamos a ver, voy a extrapolar esta cara. ¿Sí? Voy a extrapolar esa cara. ¿A qué me refiero a extrapolar? Sacarla del ejercicio, del dibujo. Entonces, del dibujo, de hecho, aquí creo que
estaba? Aquí está, excelente, excelente. Entonces, ahí tenemos esa cara, ¿verdad? Y los datos, voy a poner los mismos datos que hemos puesto en el ejercicio anterior. Okay, borra este modo. Entonces tenemos 5 metros. ¿Ok? La altura total es también de 5 metros. ¿Ok? Aquí el agua más o menos va por este lado. Ahí. Más o menos va por este lado. A esa altura. Esa altura es H unidades. ¿Ok? Listo. Estamos a una altura de H. ¿Sí? Pero ojo, aquí se está formando otro trapecio, un trapecio más chiquitito. Ya es el trapecio que se forma por el agua, ¿verdad? Ese trapecio que está acá se forma por el agua. ¿Estamos claros? Entonces, ese trapecio, hay una variable que sería, ese trapecio, vamos a llamarle el trapecio del agua. Entiéndase que el trapecio del agua es este que está formando por el agua. ¿Sí? Entonces, el trapecio del agua, la base menor de dicho trapecio es fija, 5 metros según el depósito. Pero esta base, la base mayor, es fija o va cambiando, va aumentando de tamaño o va disminuyendo. ¿Qué dicen ustedes? Ya, y según lo que usted dijo, va aumentando, porque va cayendo, nunca deja de caer agua. Correcto, cada vez se va haciendo más grande, ¿verdad? Entonces aquí tenemos otra variable. Tenemos otra variable que sería, vamos a ponerle variable B. ¿Ok? Listo. Entonces, esa es mi otra variable. Entonces, tenemos dos variables, nada más. Entonces, vamos a decir, perdón, vamos a definir variables. Variables, tenemos H, indica la altura del agua. Y B, la base mayor okay, sí. del trapecio, del agua. ¿Sí? Entonces, el trapecio del agua, recuerden que es este formato, así le vamos a llamar. Listo, primer paso, ya definimos nuestras variables. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Sí se va entendiendo? Sí. Sí, profe. Excelente, excelente. Paso 2. ¿Qué dice el paso 2? El paso 2 dice expresar los datos que corresponden a razones de cambio en notación de derivada. ¿Sí? Aquí vamos a agregarle que no solamente expresar los datos de ahí, sino vamos a expresar todos los datos que tenemos. Por ejemplo, vamos a llamarle así. Tenemos paso 2. ¿Sí? Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a llamarle aquí datos, pero los vamos a dividir en 3. ¿Sí? Vamos a ver. Tenemos datos que son constantes. ¿Por qué yo hago la distinción en datos constantes, gente? Porque recuerden que aquí las cosas se están moviendo, están cambiando. Entonces, siempre tenemos que tener claro cuáles son datos que no están cambiando. ¿Ok? Entonces, vamos a poner constantes, datos constantes. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles datos serían constantes, gente? Según el ejercicio. Jay, aquí los que serían constantes serían las dimensiones. Las dimensiones del depósito, ¿verdad? O sea, la altura, eso no va a cambiar, ¿verdad? Porque el depósito no cambia. Lo que cambia es el nivel del agua. La base mayor, la base menor y la longitud, ¿verdad? Entonces, esos datos no cambian. Entonces, tenemos, aquí serían 8 metros de base mayor. ¿Ok? Aquí serían 5 metros de base menor. ¿Ok? Luego tenemos 5 metros
de altura. ¿Sí? Y luego 15 metros de longitud. ¿Ok? Listo, son datos constantes, no van a cambiar. Luego, datos instantáneos. ¿Sí? ¿Cuáles son datos instantáneos? Datos que yo tengo que hacer algún cálculo para ver en cierto instante. ¿Cuál es un dato instantáneo? El de 2 metros. El de 2 metros. Pero Larry, cuidado, ese 2 metros está asociado a la variable B o a la variable H. A la variable B, porque esa es la que está cayéndole agua ahí. No. Entonces entendí mal. El 2 metros habla sobre, vamos a ver, ¿qué dice el 2 metros? Dice, ¿a qué rapidez sube el nivel del agua cuando alcanza una profundidad de 2 metros? Profundidad de 2 metros quiere decir esto hacia acá. ¿Sí? ¿Sí, Larry? Ok, entonces yo había comprendido mal, entonces yo pensé que la B era que eran los 2 metros, ahí en ese momento. No, Como dijo que era B, un error ponerlo en altura, como, y se estaba llenando, yo la asocié con... no es porque el error es, vamos, sí es un error, pero el error no es, digamos, la justificación de dicho error no es por ponerlo en H, es que no se pone en ninguna variable. ¿Sí? No es que el error, el 2m iba acá. No, tampoco. Ahí tampoco se pone. Es un dato instantáneo. Porque usted dice que aquí mide 2 metros, entonces quiere decir que esto está estático. No está cayendo agua. Lo mismo acá. Si se pone 2 metros, esto está estático. No va a seguir aumentando su volumen. Entonces ve que no es porque es porque entonces sí estaba asociado a la altura, pero era un error colocarlo ahí. Correcto. Pero, o sea, no era, es que yo lo que entendí era como no era de altura, entonces de la otra constante, de la otra variable, perdón. Y sí, yo lo entendí así, entonces por eso dije 2 metros ahí, pero ahora sí ya le entendí cómo es la idea. Ok, es un dato instantáneo. Entonces, consejo, los datos instantáneos se utilizan hasta después de derivar. Aprendan en eso. Los datos instantáneos los vamos a utilizar hasta después de derivar. ¿Por qué? Porque es en un instante, en un cierto instante. ¿A qué velocidad iba? La velocidad es de lo que calcula la derivada. Entonces, como tengo la derivada, evalúo los datos instantáneos. ¿Ok? Listo. Entonces, datos instantáneos, lo único que tenemos es h igual 2, ¿verdad? 2 metros. Y después vamos a otro dato que le vamos a llamar que son razones. ¿Qué son las razones? Es lo que habíamos hablado acá, las derivadas. ¿Sí? Una razón sería, entonces, es el volumen entre T igual a 5 metros cúbicos sobre minutos. Recuerden, si habla de disminución, ponemos un menos. Si habla que está agregando agua, que está aumentando, dejamos positivo. ¿Ok? Listo. Entonces, una razón, ¿cuál sería? Esa que involucraba, ¿cuáles variables involucraban? V con respecto a T, el volumen con respecto al tiempo, 5 metros cúbicos sobre minutos. ¿Ok? ¿Se va entendiendo, gente? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se va comprendiendo? ¿Hay dudas con respecto a algo? Ya que hasta el momento estamos poniendo cosas, no estamos haciendo cálculos todavía. Todo bien, profe. Todo bien, excelente, excelente. Sí, profe. Entonces, esos son los datos que tenemos. Paso 3, dice, expresar la razón de cambio requerida en notación de derivadas. Esto es, el paso 3 se refiere a lo que yo tengo que encontrar. Entonces vamos a ponerle acá en rojo, que es lo que yo necesito encontrar, es decir, necesitamos determinar. ¿Qué necesitamos determinar? ¿Qué nos están pidiendo? ¿A qué rapidez sube el nivel del agua? ¿Qué necesitamos determinar entonces?
El valor absoluto de la primera derivada. Sí, pero ¿de quién? ¿La derivada de quién? Así es el valor absoluto. De hecho, el valor absoluto lo podemos omitir y lo ponemos hasta el final, ya cuando ya hemos calculado la primera derivada. Entonces uno dice, bueno, vamos a calcular la primera derivada, hacemos todos los cálculos y de último le ponemos el valor absoluto. Entonces, para simplificarlo, sería la primera derivada, pero ¿de cuál variable? Del volumen, ¿no? No. De cómo se va completando el volumen con respecto al tiempo. No. El volumen ya está acá. Entonces ya lo tengo. Entonces ya ¿qué voy a hacer? Ya está. 5 metros cúbicos sobre minutos. Vamos a ver, ¿qué dice la pregunta? La respuesta está en la pregunta. ¿A qué rapidez sube el nivel del agua? Hablando de subir el agua. ¿Quién me dice el nivel del agua, gente? La altura. O B. El H, la altura. Entonces, está preguntando sobre qué tan rápido está subiendo la altura, el nivel del agua. ¿Sí? Entonces sería, ¿qué tan rápido, como dijo, ¿qué fue Saray, verdad? Saray, ¿sí? Ajá, sí. Es la primera derivada con respecto al tiempo, así lo dijo Saray. Entonces, la primera derivada de H con respecto al tiempo, ¿sí? La primera derivada de la altura con respecto al tiempo, ¿ok? Esto es lo que nosotros necesitamos encontrar. Luego, lo que yo usaré el valor absoluto, pero eso lo hacemos hasta el final. Ya encontrando esto, después le ponemos el valor absoluto y listo, ¿verdad? Pero necesitamos encontrar eso, ¿sí? Entonces, estamos claros con el objetivo que necesitamos, es decir, con lo que necesitamos encontrar. Ese sería el paso 3, ¿verdad? Explicar la razón del cambio requerida en notación de la derivada. Entonces, paso 3. Aquí estaría el paso 3. ¿Sí quedó claro lo que necesitamos encontrar entonces? Sí. Sí, ok. Perfecto, perfecto. Ahora sí, gente. Entonces, aquí son donde las cosas ya se van a poner más bonitas. Aquí está toda nuestra información, lo que necesitamos encontrar. Paso 4. Determinar una ecuación que relacione los datos y la incógnita del problema. ¿Qué relación, según todos nuestros datos, nosotros ocupamos encontrar H? Tenemos volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo encontrar? ¿Qué relación o qué ecuación me sirve para asociar el H, la derivada de H que tengo que encontrar y el volumen? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría encontrar? ¿Cuál relación? O mejor dicho, eso está asociado con lo que está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está cambiando, gente? El agua, ¿verdad? El agua es lo que va cambiando, ¿verdad? ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, entonces como el agua es lo que va cambiando, yo necesito encontrar ese volumen, ¿sí? Entonces, es el volumen de esta parte que estoy señalando. No es el volumen de todo el depósito, ¿verdad? Porque el volumen del depósito no va a cambiar, sino el volumen del agua que va entrando, ¿sí? Necesito cambiar, encontrar eso. Entonces, ¿cómo encuentro este volumen, gente? ¿Cuál es la formulita para encontrar este volumen? Gente, esa parte, ¿qué pasa? Si ya llegaron geometría, ¿verdad? Con el volumen del trapecio, profe. Bueno, vamos a calcular el área de este trapecio y la multiplicamos por toda la longitud. Y ya tenemos el volumen. ¿Sí? Entonces, el área del trapecio, ¿cuál sería? Entonces, vamos a ponerle acá. Paso 4.
Paso 4. Esto, gente, aquí hay que dejarlo claro. Usted debe dominar áreas, fórmulas de volumen, fórmulas de áreas, todo eso, razones trigonométricas, deben de dominar, Pitágoras, todo eso lo deben de dominar. Inclusive hasta cosillas de secundaria, como la velocidad. ¿Qué es la velocidad? Distancia entre tiempo. Esas cosillas las tienen que dominar para ese tipo de problemas. Entonces, paso 4. Una ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la ecuación que vamos a calcular? Pues vamos a llamarle ecuación principal. ¿Sí? Entonces, esta sería la ecuación principal, que es la del volumen. ¿Sí? El volumen estaría, ¿por qué? ¿Cuál sería la ecuación principal? Sería el volumen de ¿qué? Vamos a ver. El área del trapecio, ¿cuál era el área del trapecio? De este trapecio. Base el mayor. trapecio del agua. Base mayor. Más base menor por altura entre 2. Sí. Vamos a ver. Base mayor sería B. Base menor 5. Altura H. Entre 2. ¿Cierto? Eso sería la base del trapecio del agua. ¿Ok? Base mayor B, 5 y altura H. ¿Ok? Pero estamos calculando el volumen. Entonces, esta área, y la multiplicamos por toda la longitud, ¿qué nos da? El volumen. Entonces, esto necesitamos multiplicarlo por 15. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, esa es mi ecuación principal. ¿Qué problemas tiene esa ecuación? Don Germán, ¿qué problemas presenta esa ecuación? Espere. ¿Qué problemas presentaría? Que B y H van a estar variando. Que tiene dos variables. Tiene dos variables. Entonces, aquí necesitamos, de hecho, creo que ese es el paso 5, o el paso 5, que dice, paso 5, si es necesario buscar una ecuación auxiliar. Esa ecuación auxiliar le va a permitir, pues, relacionar, en este caso, B y H, para dejarlo en una sola variable. ¿Sí? Entonces, ojo acá, el paso 5 sería ecuación auxiliar. Auxiliar. Entonces, ustedes dicen, bueno, aquí como hay dos variables, necesito una ecuación auxiliar. ¿Sí? Para dejarlo todo en una sola variable. O para dejarlo en las variables en las cuales tenga todos mis datos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con este comentario? Pongamos mucha atención a este comentario. ¿Qué pasa si ustedes acá, o sea, el hecho es que tenemos problemas es porque tenemos más variables y hay datos que no los tenemos, pero no es que no se puedan hacer los cálculos. Sí, esa parte no la copio. ¿Entiendes? ¿Qué pasa si ustedes dicen, vamos a derivar? En el momento de derivar, en esta parte, gente, vea que aquí tenemos, en este dato de razones, dice la derivada de v con respecto al tiempo. Entonces, si yo derivo al otro lado, ¿con respecto a cuál variable tengo que derivar? Ya se lo están diciendo acá, con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, si yo derivo, vamos a ver, vean qué interesante, dv sobre dt, yo derivo con respecto al tiempo, gente. Entonces, derivar con respecto al tiempo hay que hacerlo de forma implícita. ¿Por qué de forma implícita? Porque sucede que aquí se tiene variable, volumen, variable, base mayor, variable, altura, y está derivando con respecto al tiempo. Entonces, son variables distintas, entonces hay que hacerlo de forma implícita. ¿Ok? Pero bueno, no importa eso. Lo que quiero es, ok, este dato dv entre dt ya lo tengo, ¿verdad? Que es el que está acá, la única razón que tengo, ¿cierto? Esa es la única razón que tengo. Entonces,
no hay ningún problema. Pero al lado derecho, yo tengo que proceder a derivar. Saco las constantes, 15 sobre 2. La derivada respecto a t, me quedaría b más 5h. ¿Ok? Hasta el momento todo bien. Aquí hay un producto, ¿cierto? Hay un producto. Entonces quedaría 15 sobre 2. ¿Por qué? Por la derivada de ese producto. Entonces derivo la primera parte, b más 5. La derivada de b más 5 sería derivada de b más 5 sobre dt por h, más la que derivé, ya no la derivo, por la derivada de h entre dt, ¿cierto? Me queda aquí, pues, no sabemos quién es h, ¿verdad? La variable. Entonces quedaría así la derivada. Quedaría planteado como de esta forma. Acá, ¿cómo quedaría? 15 sobre 2. Entonces quedaría, derivo, ¿y qué me quedaría? La derivada de b, pues no sé quién es b, entonces lo dejo planteado, db sobre dt. La derivada de 5 ceros es una constante por h más b más 5 por dh sobre dt. ¿Ok? Esa sería la derivada. Eso no lo copien, recuerden, ¿verdad? Entonces, gente, según los datos que tenemos y la derivada que acabamos de hacer, dv sobre dt es un dato que tengo, ¿verdad? Es un dato que lo tengo. El h lo tengo, porque es el dato instantáneo. ¿Sí? El b, no tengo un dato instantáneo para b. Entonces, aquí tengo problemas con b. dh entre dt es lo que tengo que encontrar, ¿verdad? Y dv entre dt, ¿cómo lo encuentro? No sé. No tengo datos para encontrarlo. ¿Sí? Entonces, vea que si usted lo desarrolla y dejarlo en varias variables, va a llegar el problema de que usted derive, no hay ningún problema. Pero hay datos que no va a poder sustituir. ¿Sí? Ese es el problema de dejarlo aquí en dos variables. Trate de dejarlo en la menor cantidad de variables donde usted sepa que al momento de derivar, usted tiene todos los datos. ¿Sí? Todos sus datos se encuentran ahí. Entonces, ¿está clara la idea, gente? Entonces, vean que si derivamos, no encontramos el dv entre dt y tampoco el b. dv entre dt y el b. ¿Sí ven el problema de por qué necesitamos la ecuación auxiliar? ¿Sí, gente? ¿Quedó claro esta parte? Sí. Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, como les dije, no copiaran esto, voy a borrarlo. Ok, entonces vean el problema. Por eso necesitamos ecuación auxiliar. Y aquí, gente, aquí sí les digo yo, el talento. Tiene que salir el talento porque no hay indicios de dónde sacar la ecuación auxiliar. Aquí simplemente es hacer mucha práctica, tener la noción de todo lo que estamos trabajando y ver y tener alguna idea de qué podrían relacionar. Porque para la ecuación auxiliar no hay pistas. Es estudiar todo lo que tenemos. Entonces, ojo acá. Voy a robarme esto de acá. Pero vean que aquí no hay pistas de dónde empezar. Estos ejercicios son difíciles, gente, en ocasiones. Se vuelven muy, pero muy difíciles. Entonces, esta parte. Tenemos este dibujito, ¿verdad? El que habíamos hecho la vez pasada. ¿Qué podemos hacer aquí para encontrar algo? Alguna relación. Recuerden, el objetivo de la ecuación auxiliar es dejar b en términos de h o al revés. Entonces es encontrar una ecuación que relacione b con h. Ese es el objetivo. Entonces, de acá, ¿qué podríamos hacer para encontrar una ecuación para relacionar b y h? Profesor, no podría convertir, perdón, no podría convertir ese trapecio en un rectángulo de base 5. No,
Altura Ok, H. sí. Vamos a ver, No, sería, base pero 5 dentro del metros. trapecio. O sea, cuando dice convertir no es cambiar el trapecio. O sea, aquí entiéndase que el trapecio va a quedar exactamente igual. El trapecio no va a cambiar porque es el objeto con que estamos trabajando. Entonces, sí podemos agregar un rectángulo que lo voy a agregar así. Entonces, ojo acá. Sería acá y acá. Dentro del trapecio. El trapecio no está cambiando. Entonces, aquí sería, eso es un rectángulo. Entonces, la parte de arriba, aquí, ¿cuánto va a medir? Va a medir 5 unidades. 5 metros. Lo mismo de abajo, ¿verdad? Porque es un rectángulo. Al final esto es H, ¿verdad? Eso no lo voy a señalar, pero es la misma altura. ¿Ok? Pregunta. Si es, ojo, recuerden, el trapecio es isósceles. Entonces quiere decir que esto y esto miden exactamente igual. ¿Verdad? Eso decía la información. El trapecio es isósceles. Si el trapecio es isósceles, acá esto mide igual, esta altura mide exactamente igual, entonces ¿cuánto va a medir estas alturas? ¿Van a ser iguales o van a ser diferentes? Estos lados, ¿cuánto van a medir? Van a ser iguales. ¿Cuáles? Van a ser iguales. Entonces, si son iguales, ¿cuánto van a medir? La base 10. mayor menos los 5. 1.5 cada lado. La base, ok, sería la base mayor menos los 5, pero eso sería los dos juntos. Por Tengo eso, que dividirlo entre 2. 1.5 cada lado. ¿Por qué, Andrea, eso? No entendí. Porque me sobran 3, digamos, me faltan 3 porque valía 8, la base mayor, ¿o me equivoco? Ok, sí, la base mayor, correcto. La base mayor valía 8. Cierto, me había olvidado ese dato. Entonces, la base mayor valía 8 unidades, ¿ok? La base mayor valía 8, entonces sería 8 menos 5, sería 3, y lo digo 3 metros. Cada lado mide 3 metros. ¿Sí? ¿Qué les parece si hacemos eso para esta parte? Otra vez, aquí tenemos el trapecio del... Esos datos que hicimos fue para el trapecio del depósito. ¿Qué pasa con el trapecio del agua? El trapecio del agua quedaría. Esta distancia también mide 5 metros. ¿Cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto va a medir esto? Otra vez, esta parte es igual a esto. Las alturas son iguales. Entonces, este cateto que se forma acá, ¿cuánto van a medir? B menos 5 entre 2. B menos 5 entre 2. Entonces, esta parte quedaría B menos 5 entre 2 y el otro lado exactamente igual. Entonces sería B menos 5 sobre 2. Aquí estamos poniendo datos, pero no sé si lo están visualizando, que estos pedacitos se forman dos triángulos, rectángulos. Sí. Entonces, uno dice, vamos a extrapolar otra vez. Solamente me voy a enfocar en el derecho. Entonces, según los datos que ustedes mencionaron, esto mide 3 medios. La altura, toda la altura, sería 5 metros, ¿verdad? 5 metros, ¿ok? Y después, aquí voy a ponerle un morado, por aquí está la parte del nivel del agua, ¿cierto? Según me dijo Saray, esto es B menos 5 sobre 2. Y esta altura, ¿cuánto va a medir? Esta altura va a medir H unidades. ¿Cierto? ¿Estamos claros, gente? Esto recuerden que es rectángulo acá. Rectángulo. Sí, Rectángulo. Sí, estamos claros. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda, gente? Hasta el momento ninguno. No, señor. ¿Cómo puedo relacionar este triángulo grande con este triángulo pequeño? Ahí se podría aplicar razón de semejanza. Son triángulos semejantes. Entonces, por ser triángulos semejantes, ¿por qué son semejantes? Bueno,
tenemos que, vamos a ver, tenemos este ángulo de 90, y este ángulo lo comparten ambos. Entonces, por ángulo, o ángulo, tienen la misma forma. No así el mismo tamaño. Eso es semejanza, ¿verdad? Semejanza era, tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. Congruencia es, tienen la misma forma y tienen el mismo tamaño. Entonces, semejanza, estos dos triángulos son semejantes. Entonces vamos a decir, por ser triángulos semejantes, ¿qué teníamos en dos triángulos semejantes? Que sus lados eran ¿qué? Congruentes. No. Proporcionales. Proporcionales. Ajá. Si los lados son proporcionales, quiere decir que comparten una razón en común. Ajá. ¿Cierto? Comparten una razón en común. Entonces, ¿qué les decían en geometría? Que si usted pone los lados del triángulo grande, vamos a ver, 3 medios. 3 medios es esta medida. ¿Con quién estaría asociada? Con esta, ¿verdad? Menos 5 entre 2, ajá. Entonces, entre B menos 5 sobre 2. ¿Esto es igual a qué? 5 sobre H. 5 sobre H. Y listo, despejamos acá y ya encontramos una ecuacióncita que relaciona a B y H. Entonces, voy a hacer ese despeje por acá. Entonces, despejamos y tenemos 3 medios sobre B menos 5 sobre 2 igual a 5 entre H. ¿Ok? Entonces, extremos por extremos y medios por medios en el lado izquierdo me lleva a obtener 3 por 2 sobre 2 por B menos 5 igual a 5 sobre H. ¿Ok? Estos dos se pueden cancelar. Se cancela. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría algo así. 3 en B menos 5 igual a 5 sobre H. Paso a multiplicar los que están dividiendo. Entonces quedarían 3 por H igual a 5 por B menos 5. ¿Ok? Entonces, vea que aquí ya nos queda una ecuación, una que relaciona B y H. ¿Ok? Como nos queda esa ecuación, nosotros tenemos que sustituir. Entonces, tenemos que sustituir una de estas en la ecuación principal para quitar una de las variables. Según lo que estudiamos anteriormente, ¿cuál me beneficia quitar? Es decir, despejo H, la sustituyo acá, entonces me queda todo en términos de B, o despejo B y sustituyo aquí B y todo me queda en términos de H. Esto según la información que nosotros tenemos. ¿Cuál es más factible? Lo deseable sería averiguar con respecto a H, que esa es la pregunta del enunciado del ejercicio. Averiguar con respecto a H. Entonces, Carlos, despejo H y sustituyo arriba. En realidad sería poner todo, sí, encontrar más bien cuánto vale B respecto a H y sustituirlo en el de arriba. Ok, despejo B, entonces. Sustituir B, sí, para encontrar H, que es lo que nos preguntan, ¿verdad? Correcto. Ok, voy sustituyendo B, despejando B. Entonces, 3H sobre 5, pasé este 5 a dividir y quedaría B menos 5. Y despejo B. 3H sobre 5 más 5 igual B. Ya tengo despejado B. Entonces, este B lo voy a sustituir acá, en la ecuación principal. ¿Sí? Entonces, voy a leer el paso 5, el paso 6, que dice utilizar la regla de la... Bueno, el paso 6 indica derivar. ¿Sí? Entonces, en el paso 6 voy a derivar. Entonces, esto voy a sustituirlo acá y en el paso 6 procedo a derivar. Entonces, voy a pasar, gente.
aquí vamos a aplicar paso 6. Sería, recordemos, tenemos esto de acá, es igual a B más 5 por H sobre 2 por 15. ¿Ok? Tenemos que B es igual a 3H sobre 5 más 5. Sí, más 5 más 5. Entonces, sustituyendo, quedaría. Sustituyendo, ¿qué tenemos? Muy grande. Quedaría. El volumen va a quedar en términos de la variable H. Porque quedaría. B es 3H sobre 5 más 5. Eso es B. Más un 5 por H sobre 2 por 15. Y listo. Por cuestiones de la derivada, gente, voy a proceder a simplificar todo lo que se pueda. Simplemente para que en el momento que vaya a derivar, pues me quede lo más fácil posible. Entonces, quedaría ese 15 y ese 2 lo pongo adelante y quedaría 3H sobre 5 más, sumo esos dos 5, quedaría 10 por H. ¿Ok? Y listo. Procedo a multiplicar esta H. Hacer una distribución. 15 medios quedaría 3 por H cuadrado sobre 5 más 10H. ¿Ok? Listo. Creo que se puede simplificar un poquito más si hacemos esta fracción, hacemos la distribución. Entonces, ¿cuánto sería? 15 medios por 3 quintos. 15 medios por 3 quintos, se me da un 5 de arriba con un 5 de abajo, queda 2 abajo, entonces quedaría arriba 3 y 3, 9, H medio, H cuadrado sobre 2, más 15 medios por 10, ¿cuánto sería? 75. 75 H. Listo, entonces creo que aquí queda mucho más simple, ¿verdad? Mucho más simple la ecuación principal. Entonces, en el paso 6, recuerden que procedemos a derivar. Gente, aquí hay que derivar. Aquí uno dice, bueno, hay ejercicio un poquito más complejo, gente. Entonces, que les cambian y hay que derivar con respecto a otras variables. Lo que he notado es que en la unidad didáctica siempre se deriva con respecto al tiempo, ¿verdad? No quiero que generalicen que siempre va a ser con respecto al tiempo. Se puede derivar con respecto a otras variables. Por ejemplo, aquí usted está diciendo cómo está cambiando o a qué velocidad está aumentando la altura con respecto al tiempo, ¿sí? Pero también usted podría relacionar otras variables. Por ejemplo, a qué velocidad está cambiando o está aumentando la altura con respecto al volumen, ¿sí? O a qué velocidad está aumentando la altura con respecto a, qué sé yo, a esta B, que también se mueve. ¿Sí? Entonces, vea que son cosillas que se puede también relacionar otras variables. Aquí estamos metiendo la variable tiempo. Entonces, por lo general se hace con respecto a la variable tiempo. No siempre pueden cambiar las variables, pero por lo menos lo que pude revisar en la unidad didáctica es que siempre lo hacen con su tiempo. Pero ustedes no generalicen eso, que siempre va a ser con respecto al tiempo. No, pueden cambiarse las variables. ¿Ok? ¿Estamos claros con esa observación? Sí. Sí, profe. Sí, ok. Sí, profe. Sí. Entonces, vamos a proceder a derivar con respecto al tiempo. Entonces, vamos a decir, derivamos. Entonces sería dv entre dt. Ahí, sí, entre dt. Y derivamos esta partecita. Sería la ley d a dt 9 h cuadrado sobre 2 más 75h. ¿Ok? Entonces, procedemos a derivar. Es una suma. Entonces, yo creo que no lo hago en la otra página, ¿no? No me va a caber. Bien, copiar. Voy a pasar.
Entonces quedaría algo así. Sería, derivamos respecto a la suma. Entonces, ¿qué dice la regla de la suma? Separamos. Entonces, separamos 9h cuadrado sobre 2 entre dt, más la derivada, sería 75h sobre dt. ¿Ok? Listo. Hay una regla de la derivada que dice, sacamos constantes. Entonces voy a sacar todas las constantes, 9 medios por la derivada de h cuadrado sobre dt, más 75 por la derivada de h sobre dt. Ojo, aquí ya salió esto que estoy marcando, eso es lo que yo necesito encontrar. Eso fue lo que ustedes me dijeron, ¿verdad? Hace rato, esa parte es lo que yo necesito encontrar. ¿Sí? Entonces, ya que ya salió. Después, ahí acá, este dato ya lo tengo, ¿verdad? Era la razón, el dato de razón, eran los 5. ¿Ok? Voy a proceder a completar esta derivada. Esta derivada hay que hacerlo de forma implícita, gente. Recuerden, derivación implícita no es algo mecánico. Hay que saber cómo están relacionadas las variables. Si aquí estoy derivando con respecto al tiempo y aquí aparece tiempo, usted deriva normal, porque están coincidiendo las variables. Si no coinciden las variables, entonces tiene que derivar de forma implícita, porque usted no sabe esta h, que es altura, cómo se relaciona con respecto al tiempo. No lo sabe, no tiene definido h como por un criterio. Entonces hay que tener que derivar de forma implícita. Entonces quedaría 9 medios, y si derivo de forma implícita, ¿cuánto quedaría eso? Gente, ¿alguien me puede decir la respuesta de cuánto quedaría eso? La derivada. ¿Cuánto sería? Marcela, Fray, Charlene, Cindy. 2H. 2H, ¿verdad, No. profe? 2H más 1. No. 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 Ah, ok, el 9 medios, hay que ponerle el 9 medios, perdón, no vi eso. No, bueno, ignorando el 9 medios. Le falta. Ok. Es implícito. Listo. El 2H sí me convence, pero le falta algo. 2H, falta algo. TDH de T. DH sobre DT más 75. Gente, no les he mencionado, yo utilizo en este tipo de ejercicios de razones de cambio relacionadas, yo utilizo este tipo de notación, tal vez un poco engorroso, es andar jalando de H sobre T, más fácil es H', ¿verdad? Eso es más fácil. Pero, gente, este tipo de ejercicios es un poco enredado, ¿sí? Bastante enredado. Y si usted dice, bueno, H', pero la derivada de H, sí, pero ¿qué es la derivada de H con respecto a cuál variable? Como aquí hay un montón de variables involucradas, yo aconsejo utilizar esta notación. ¿Por qué? Porque usted va a saber que es la derivada de H, pero con respecto al tiempo. Porque pueden haber otras derivadas, pero con respecto a otras variables, con respecto a otra longitud, o un área, o qué sé yo. ¿Sí? Entonces, yo aconsejo utilizar esta notación para que sepan con respecto a cuál variable están trabajando. ¿Sí? En este caso es tiempo. No pierdan eso, porque usted dice H'. Bueno, pero deja duda, ¿verdad? H con respecto a quién. El tiempo, una longitud, un volumen, un área, con respecto a quién. ¿Sí? Entonces, por eso he venido trabajando con esta en este tipo de ejercicio. ¿Ok? Entonces, recuerden, estamos implícitamente, entonces es decir, 2H, ¿sí? Pero recuerden que implícitamente es como cuando usted parecía 2Y, perdón, si el Y cuadrado, usted deriva de eso de forma implícita, era 2Y por Y', y bueno, este prima es DH sobre DT. ¿Ok? Entonces, ojo ahí, hay que tener muy claro la derivación implícita. Y listo, ya está, gente. ¿Por qué? Porque este dato es el que yo necesito. El H es el que ya tengo, el dato instantáneo. Recuerden que yo les dije, después de derivar, usted utiliza los datos instantáneos, porque ahí es donde ya cobra sentido el dato instantáneo, porque el dato instantáneo es en un cierto instante cuando la partícula o el carro se irá moviendo. ¿Quién me da el movimiento? ¿O quién me dice la velocidad? La derivada. Entonces, por eso es después de la derivada. Entonces, tenemos lo siguiente.
tenemos, eso ya sería, vamos a ver, disculpen que me devuelva, pero sería el paso 7. ¿Sí? Entonces, este sería el paso 7. Tenemos acá. Paso 7. Paso 7. Y sería, entonces, en el paso 7 lo que estamos teniendo es dv sobre dt. Aquí los dos se pueden cancelar, ¿verdad? Sería 9 dh sobre dt más 75. Aquí falta una h, ¿verdad? 9h sería por dh sobre dt más 75 dh sobre dt. ¿Ok? Y listo. Son datos que tenemos. Pues sustituyendo, ¿qué tenemos? dv entre dt era igual a ¿qué? A 5, me parece. ¿Verdad? 5. 9. El h, el dato instantáneo, en el instante de 2, en profundidad de 2. Y dh sobre dt es lo que necesito encontrar. Y listo, pues nada más despeje dh sobre dt. Despeje eso. ¿Cuánto sería? 9 por 2, 18, más 75, pues sería 5 igual a 18 por dh sobre dt, más 75 dh sobre dt es igual a ¿qué? Entonces sería 18 más 75, voy a hacerlo en el otro lado. 93. Sería 93. 93. ¿Ok? Entonces quedaría 5 igual a 93 dh sobre dt. Despejo el 93, entonces quedaría dh sobre dt es igual a 5 sobre 93. ¿Y cuánto es 5 sobre 93? ¿Cuánto es eso? 5 días. aproximadamente 0,05. 0,05 por el máximo, 0,53. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que conforme va pasando el tiempo, el h en el instante en que tiene una profundidad de 2 metros el agua, la altura iba creciendo a 0,053 metros sobre segundos. ¿Sí? A eso iba creciendo la altura. Porque yo quería saber, bueno, en ese instante de 2 metros, ¿cuál era la velocidad que iba creciendo la altura? ¿Ok? Profe, Iba creciendo muy sumamente bien. no sería Carlos. más bien metros sobre minutos, porque la tasa de crecimiento era en minutos. Hay que tenerse cuidadillo. Por ahí. Ya me regañó. Sí, es minutos, correcto, Carlos, los minutos de Arjona. Es minutos 0,053 metros sobre minutos, ¿sí? Gracias, Carlos. Eso es lo que iba creciendo la altura en ese instante de 2 metros. Estamos a la gente, estudiamos esa interpretación. Sí, profe. Qué largo, ¿verdad? Ese ejercicio. Interesante. Sí, también, pero es bastante larguito. En el instante de 2 metros de profundidad, se genera que la altura crece a 0, altura crece aproximadamente, digámosle aquí aproximadamente 0,053 metros sobre, ahí sigo yo pidiendo segundo, ya Carlos me regañó, minutos. ¿Ok? Sobre minutos. ¿Ok? Listo. A eso va creciendo en ese instante.
Hagan la analogía con respecto a lo de la cámara que yo les mencionaba al principio. O sea, ¿a qué velocidad iba? ¿El profe perdió la señal o fui yo? Ah, es el profe. Adrián y Andreita, sí, parece que es el profe que Sí, sí. se le fue. Ya dice que ya Se casi le ahí vino y puso se le va. la- Doña Eugenia es, Andrea. Está como el de Doña Eugenia, que se le va y se le viene el internet. Así estaba yo al inicio, entonces, Así estaba yo vamos a todo ver. el tiempo. Oigan, a mí no me preocupa lo largo del ejercicio, lo que me preocupa es la parte creativa. Si uno no encuentra la ecuación auxiliar, ya se le van 3 horas haciendo nada. Por 2. No, pero O 3. interesantísimo la relación que hicieron de la altura con respecto, y el toque ese tuyo, Adrián, del rectángulo de ahí fue, pon Es que atención, ahí está la al final, magia. al final me corrigió, pero él convirtió eso en un rectángulo. Sí, correcto, Pero correcto. verán que ahí a mí me quedó una pequeñísima duda, porque él dijo que era un rectángulo, ¿verdad? Y la altura, y siempre era 5, entonces me quedaba cuadrado, o soy solo yo que Sí, estoy no, pensando. tenés razón, era un cuadradito. Pero un Es Yo que cuadrado es un le, rectángulo. le iba a preguntar. Sí, técnicamente, en el fondo, Nos pescó el profesor filosóficamente, diría Adrián, es un rectángulo con lados iguales. técnicamente un rectángulo, un cuadrado es un rectángulo. Oiga, que nos Son pescó 2 el lados profesor. iguales. Un rectángulo con lados iguales. Ok, gente, disculpen, no sé, se me apagó la Hola, compu profe. y Hola, profe. no sé. Se nos Esta fue, cuestión se del nos team, congeló, se nos congeló la imagen ahí. no, sí está, ya se está moviendo. Es que esta cuestión de Teams consume mucha energía, Sí. pero no sé por qué, si está al 50% y se apagó. No sé si fue que se recalentó algo así, pero bueno. Profe, Ok, gente. nada más Carlos, póngale atención a dale esos ahí. detallillos porque puede ser que ya la batería esté a punto de fallecer. A veces pasa eso. No, mira, Tómelo en cuenta. ok, gracias, Carlos. No, en unos días, Ok, unos gente. meses, en fin, pero tómelo en cuenta. Sí, sí. Pero qué raro, dice aquí 50%. Y eso suele pasar, profe, ya cuando la vida útil está cerca de llegar a su fin. Entonces, nada más para que lo tome ahí en cuenta. Ok, entiendo. Gracias, Carlos. Ok, gente, ¿algún Todo otro gusto. ejercicio, algo que quieran que realicemos? Vean que estos ejercicios ya aquí ya sería el último paso, ¿verdad? Hicimos paso 7, sería paso 8, ya darle la interpretación. ¿Ok? Entonces, darle la interpretación ya sería el paso 8. ¿Ok? Entonces, vean que la idea de estos ejercicios de razones de cambio es cómo se van cambiando las cosas conforme las otras variables van moviéndose. En este ejercicio, ¿cuáles serían las variables que se iban moviendo?
el volumen, el ancho aquí de esta parte, esa parte, el volumen, cuando ya ingresando agua, cómo va cambiando, y lo que nos interesaba averiguar era cómo va cambiando la altura. ¿Sí? Entonces, aquí con respecto al tiempo, ¿verdad? En otras áreas, por ejemplo, esta idea lo pueden llevar ustedes a economía, ¿vale? Si alguien estudia administración o algo así, usted puede hablar sobre la función de costo, cantidad, ¿verdad? Los costos para una empresa. Entonces, usted puede decir, bueno, si tengo la función de costos, yo quiero averiguar cuánto van cambiando los costos con respecto a una cierta cantidad, o en el instante de una cierta cantidad. Entonces, usted lo que hace es, la función de costo va a depender de la cantidad de artículos producidos. Entonces, usted lo que hace es, deriva la función de costo, pero no con respecto al tiempo, sino lo va a derivar con respecto a la cantidad de artículos producidos. Y usted quiere decir, bueno, yo quiero saber cuánto se incrementan los costos cuando se producen 2 unidades o cuando se producen 20 unidades. ¿Cuánto se van a incrementar o cuánto se van a disminuir los costos? ¿Ok? Ahí lo que vamos a ver es, okay, cuánto varían esos costos. Quiere decir, cuando usted tiene producir 20 unidades, quiere decir que estaría aumentando una cierta cantidad, lo que es la derivada evaluada en 20. ¿Sí? Entonces, quiere decir que los costos están aumentando esta cantidad para una empresa. Entonces, vea que esto, igual para la función de ingreso, todo eso, ustedes lo pueden analizar, lo pueden adaptar a esta idea de los ejercicios de razones de cambio. ¿Ok? Entonces, vea que es, como les dije al principio del curso, tiene demasiadas aplicaciones. Aquí simplemente estamos viendo unas pinceladas muy pequeñas, pero las aplicaciones son exageradamente grandes, más en la parte de electricidad, cosas así. Bueno, Carlos lo puede saber. Ok, y don Germán, creo que también me habían contado que de administración, entonces también esa parte de derivadas lo pueden ver ahí. ¿Estamos, gente? Entonces, ¿algún otro ejercicio para ir cerrando? ¿Algo que quieran que hagamos? Lo escucho, ¿no? No sé, profe, ¿qué traía más preparado? ¿Traía algún otro? No. Parecido a ese. Está silenciado, profe. Ahí, sigo silenciado. Ahora sí, ya me escuchan. Entonces, Sí, ¿les profe. parece que hacemos uno más de razones de cambio? Sí, sí. Sí. Bueno, no sé los demás. Tal vez no, Están de sí, acuerdo. tal vez no tan largo. No tan largo. Ok. Perfecto. Ok, ese no está aquí en la presentación, pero al final lo que dijo Saray del valor absoluto. Al final el valor absoluto, como yo positivo, sigue siendo positivo, entonces no va a afectar mucho, ¿verdad? Ok, entonces voy pasando. ¿Sí? Vamos a hacer uno. Ese lo voy a copiar, entonces acá. Entonces sería poner acá ejercicio. Dice lo siguiente, voy dictando, copiando. Ajá, dice una barra metálica. Una barra metálica tiene la forma
de cilindro circular recto. Del cilindro circular recto. ¿Ok? Al calentarse, su diámetro se expande a una rapidez de un milímetro sobre minutos. Mientras que su volumen lo hace, es decir, también se expande, lo hace a 39 pi milímetros cúbicos sobre minutos. Y nos preguntan cuál es la rapidez, a la que decrece. Vean, está hablando de decrece. Es muy probable que esa derivada, que al final lo va a dar negativa, decrece la altura de la barra. ¿Ok? Decrece la altura de la barra en el instante, en que su diámetro mide 3 milímetros y dicha altura, vea que hay dos datos instantáneos, el diámetro 3 milímetros y la altura, y dicha altura es de 20 milímetros. ¿Ok? Vea que hay dos datos instantáneos. Entonces, ¿estamos claros, gente? Empezamos a trabajarlo. Sí, profe. Sí, profesor. Ok, entonces listos, terminando de copiar. Profe, yo voy a ponerle atención y después lo veo y lo copio o lo hago aparte. Para ponerle atención no lo voy a copiar. Ok, entonces Andrea, estemos con Andrea. Ok. Bueno, Andrea todavía no. No. Vamos a hacer un dibujito. Sacamos un dibujito para definir las variables y después poner todos los datos. Entonces hagamos un pequeño dibujo. Entonces dice que la barra metálica es de forma de un cilindro circular recto. Entonces voy a ponerlo así parado. Tenemos aquí un cilindro. Voy a dejarlo más bonito. Un rectángulo. Ok. Entonces lo que hacemos es, voy a de lo que es la tecnología, que ayuda un montón. Ok, ahí tenemos el cilindro. Listo. Al tener el cilindro ahí, ¿qué tenemos? Vamos a ver, dice, está hablando del diámetro. Ok, entonces necesitamos ponerle acá el diámetro. Vamos a ponerle D, tenemos esa variable. Tenemos acá el diámetro, que sería D. Ok, después dice, ¿qué habla más? Dice, el diámetro se expande a una rapidez, mientras que su volumen, y nos preguntan sobre una altura, ¿verdad? Preguntamos la altura. Acá sería
auxiliar H. ¿Ok? Listo. Pues por aquello pongámosle aquí si la necesitamos. No sé si la vamos a necesitar. Tenemos R, el radio. Entonces aquí estamos poniendo R. Ahora sí, vamos a definir. No voy a escribir, gente, creo que se sobreentiende ya que el dibujo, la H es altura y la D es el diámetro, o ya lo he mencionado. Pues tenemos datos. Entonces, recuerden, los dividimos en 3. ¿Cuáles son? Constantes. Hay algo que está constante aquí en este enunciado. ¿Qué dicen ustedes? Hay algo que no cambia. O todo se está moviendo conforme la barra se va calentando. Sí, parece que dice que decrece conforme se va calentando. No, pero vamos a ver, es que esta ¿Cuál parte es la- dice cuál es la No. rapidez que decrece. Es decir, va disminuyendo. Es decir, no está Yo creo que las bases, ¿no? Las bases, aunque vaya derritiéndose, siempre se mantienen, ¿no? No, pero las bases van a ir disminuyendo. Perdón, van a ir aumentando. Porque Más dice, bien aumentan porque el diámetro se está expandiendo. Ah, ok, ok. Sí, sí. Profe, es que le digo una No cosa, hay. verás cómo me cuesta ver así sin lentes esa letra. Sí, ya sé, eso no es bonita. Sí, no. Eh, No, pues, no hay datos constantes. Nada está constante. Todo está cambiando. O se expande el diámetro y se expande, es decir, la altura, y eso es lo que necesitamos averiguar, ¿verdad? Y el volumen en general se va expandiendo, se va expandiendo. Si usted quiere meter otra variable como área, también, esa variable también se va expandiendo, porque como el volumen va creciendo, entonces el área va creciendo. ¿Ok? Entonces, constantes no hay. ¿Cuál teníamos? Datos instantáneos. ¿Cuáles son esos datos instantáneos? Dice, ¿cuál es la rapidez a la que decrece la altura de la barra en el instante en que su diámetro mide 3 milímetros y la altura 20 milímetros? Tenemos dos datos instantáneos. Un dato instantáneo que es referente al diámetro, cuando es 3 milímetros, y la altura, ¿sí? 20 milímetros. ¿Ok? Luego, ¿qué otro dato teníamos? Las razones, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles hay? Al calentarse, su diámetro se expande, está creciendo, entonces esa razón va positiva. Se expande, mientras que se expande a una rapidez de 1 milímetro entre minutos. Entonces, hay una razón que es 1 milímetro entre 1 milímetro entre minutos. Y luego tenemos que su volumen se expande a 39 pi milímetros cúbicos sobre minutos. Entonces, hay otra razón que es 39 pi milímetros cúbicos sobre minutos. Lo que quiero que me digan es, ok, estas razones, ¿a cuál derivada corresponde? ¿A cuáles derivadas corresponde? La primera, 1 milímetro entre minutos se expande el diámetro. profe, ahí le faltó el pi al 39. Entonces, ahora sí, ¿cuál sería la derivada acá, gente? La derivada del diámetro respecto al tiempo. Correcto. Gente, aquí los voy a molestar, pero es que si yo, hasta ahora me doy cuenta, si yo pongo la derivada del diámetro es de D, ¿verdad? Entonces,
voy a cambiar aquí diámetro por una K, por cuestiones de la notación, se disculpen. K y aquí una K. Entonces ahora me quedaría, sería la derivada del diámetro, que sería K sobre el tiempo. Y la otra derivada, ¿cómo quedaría? Esta de acá. La derivada del volumen entre el tiempo. La derivada del volumen entre el tiempo. Listo. ¿Qué es lo que necesitamos encontrar? ¿Qué necesitamos encontrar? ¿Cuál razón de cambio? Dice, La ¿cuál es la derivada de la rapidez? altura respecto al tiempo. La derivada de la altura con respecto al tiempo. ¿Ok? Listo. Esto es lo que tenemos y eso es lo que andamos buscando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar la ecuación principal. ¿Sí? ¿Cuál creen que sería la ecuación principal según estos datos que tenemos? ¿Qué podríamos relacionar? El ¿Cuáles serían volumen, esos datos? el volumen del cilindro, ¿no? Volumen del cilindro, claro. Entonces tenemos, vamos a ponerle acá, vamos a pasar, tenemos ecuación principal. Sería el volumen del cilindro. ¿Cuál es el volumen del cilindro? Era el área de la base. Por la El área de altura. la base es un círculo, ¿verdad? Entonces sería el área de la base, sería pi por r cuadrado, por la altura h. ¿Ok? Ojo, aquí se va a presentar algo sumamente interesante. Bueno, aquí tenemos problemas con R, ¿verdad? R, porque no tenemos R. Todos nuestros datos hablan de qué? No hablan del radio, sino hablan del volumen Bien. o del diámetro. Entonces necesitamos acá como una pequeñita ecuación auxiliar en relacionar volumen con diámetro. Pero eso es muy, muy sencilla. Pues quedaría ecuación auxiliar, que es el diámetro es 2 veces un radio. Es decir, R es igual a, tienes, ¿verdad? Es diámetro es K. Es K medios. ¿Ok? Listo. Entonces, Profe, la fuerza de la costumbre, tranquilo. Sí. Sustituyendo quedaría el volumen, sería pi r cuadrado, que sería K medios al cuadrado, por h. Simplifico un poquito, simplemente para que no se vea así tan feo. Sería pi K al cuadrado por h. Todo esto dividido entre 4. ¿Ok? Listo. Ahora, alguien puede decir, ¿por qué antes en el ejercicio anterior queríamos quitar una de las variables? ¿Y por qué en este ejercicio no queremos quitar una de las variables? Recuerden que antes yo les dije, necesitamos una ecuación auxiliar porque si yo procedía derivando desde el principio, habían datos que me iban a salir y no los tenía. ¿Sí? ¿Recuerdan esa parte? Sí, profe. Sí, señor. Ahora, aquí hay dos variables. ¿Qué pasa si yo procedo a derivar? Tendré todos mis datos. Y tal vez no necesito otra ecuación auxiliar, porque usted puede meter cuantas ecuaciones auxiliares necesite. Entonces vamos a derivar. Sí, hagamos el intento. Entonces, derivamos y quedaría dv entre dt. Eso lo tengo, ¿verdad? Eso era un dato dado. Era este de acá, el 39pi. Luego, derivamos el lado derecho, pues quería la derivada con respecto al tiempo de pi k cuadrado por h sobre 4. ¿Ok?
hay una regla de derivación que me dice todas las constantes pueden salir. Entonces quedaría pi sobre 4. La derivada de k cuadrado por h sobre el tiempo. ¿Ok? Y ahí el diámetro al cuadrado por la altura al cuadrado es un producto. Regla del producto. ¿Ok? Entonces procedemos a aplicar la regla del producto y quedaría la derivada del primero. ¿Cuánto sería la derivada de k cuadrado? 2k por dk de t. Por dk sobre dt, implícito. Por h sin derivar, más k cuadrado, el que derivé antes, ya no lo derivo, por la derivada de h. dh sobre dt. ¿Okay? Listo. Y vean qué interesante. Aquí está todo. dv sobre dt es un dato dado. dk sobre dt es un dato dado. K y h son datos instantáneos. Y tengo que averiguar dh sobre dt. Entonces ya está. Ya está. Quedó sumamente sencillo. Eso es lo que les digo. Vean que en ocasiones necesitamos ecuaciones auxiliares para dejar la variable, dejar la ecuación principal en una sola variable según los datos que nos dé el ejercicio al principio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sustituyendo los datos que tenemos, ¿qué quedaría? Sería 39 pi igual pi entre 4, 2, k, ¿cuánto es k? K era 3. Entonces sería por 3, dk entre h era 1, h es 20, k es 3, 3 al cuadrado, por dh entre dt. Y despejamos. ¿Sí? Despejamos. Voy a despejar en la siguiente página, gente. Voy pasando. Entonces, ¿qué quedaría? 39 pi, paso pi a dividir por paso 4 a multiplicar. ¿Y cuánto es esto? Vamos a ver. 2 por 3 por 1 por 20. ¿Cuánto daría eso? 120. Más 9 por dh sobre dt. Cancelamos los pi. Y 39 por 4, ¿cuánto sería? 156. 156, paso el 120 para este lado. ¿Y qué me quedaría? 9 por dh sobre dt. ¿Ok? ¿Y cuánto es esto? 156 menos 120 por entre 9. ¿Cuánto sería? 36 sobre 9. 36 sobre 9. Ajá. Ok. Eso es sobre 4. Sobre dt. ¿Ok? Eso nos daría dh sobre dt, que es igual a 4. Es decir, vamos a ver, esto era la longitud, estaba en milímetros. Y Sobre minuto, profe. Gracias, Carlos. Pura Aquí hay algo que no tiene sentido, ¿verdad? Creo que es en el enunciado. Porque el enunciado decía que decrece. ¿Cuál es la rapidez a la que decrece la altura? Pero es que eso no tiene sentido, ¿verdad? Más bien sería crece. Crece, porque si esto se está expandiendo, si el volumen se está expandiendo, más bien la altura se está expandiendo, ¿verdad? Es decir, si el volumen se está expandiendo, ¿cómo la altura se va a reducir? Salvo es una barra que con el momento que se calienta más bien se va haciendo más, más se va larga. ensanchando, exactamente. Y cuando se enfríe va a contraerse. Es el fenómeno contrario. Pero estamos hablando de calentar. Sí, pero es que entonces, ¿por qué la derivada debería darme negativa?
y me está dando positiva. Profe, disculpe, ¿por qué usted? Ah, ok, ya no, ya vi, perdón. Que era milímetros es arriba entre minutos. Ajá. Ahí sí puse estos milímetros. Ok, hice la sustitución bien. Es K, ¿cuánto vale K? K vale 3, H 20. Vamos a ver, la derivada está bien, revisemos la derivada. Ok, vamos a ver, sería pi por r cuadrado, el área de la base, por la altura. Sí, eso está bien. Después, K, que es el diámetro, sería 2 veces R. Entonces, simplemente sustituyo, sería K cuadrado entre 4. Derivamos, saco las constantes, sería 2K por dk entre dt por h, más K cuadrado por dh entre dt. Ok, está bien. Luego, esto me dijeron que daba 120. Eso está bien. 2 por 3 por 20, 120. Está bien, paso al otro lado, está negativo. Paso a dividir el 9 y está bien. Vamos a ver. Ok, esa parte está bien. Pero a ver si lo copio bien, entonces puede ser. Sí. Sí, ambos hablan de expandirse. Sí, gente, no sé qué está pasando. ¿Alguna idea? Se refiere a que por qué no es negativo. Correcto. Pero es que no es una aceleración. Pero Es una masa, así no puede ser negativa. Un cambio en la masa. No, un cambio en la distribución de la masa. No. esa masa se está reduciendo, la altura. O sea, no es la masa Pero como tal. se está reduciendo la altura, pero se está ensanchando. No debería ser negativo. Pero la No altura está podría ser reduciendo. negativo. Sí, pero si se estuviera restando, no se está restando masa. Pero vamos a ver por qué. Vamos a ver, es que aquí cuando estamos diciendo es que el volumen se está ensanchando, sí, pero se está ensanchando y puede ser que ese fenómeno hace que por la gravedad se vaya, al calentarse, la barra se vaya reduciendo de altura, aunque se vaya ensanchando. Es decir, ponga usted una barra en el piso, empiécela a calentar, se va a expandir, pero por la gravedad se va a ir reduciendo el tamaño, de altura principalmente. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queremos ver. O sea, ¿por qué esa altura no me está... O sea, esa altura se va reduciendo. Recuerde, la velocidad tiene una dirección. La velocidad no es solamente la magnitud como tal. O sea, en términos físicos, estaría dada por la dirección de un vector. En este caso, como estamos en derivadas, pues simplemente analizamos si es positiva o es negativa. Entonces, aquí para que se reduzca tendría que quedarme negativa. Y no sé por qué no digo negativa. Y cuartos. Siguiente, no sé. Creo que tiene que ver en relación a la función inicial. Es que esa es la que no. Es que ¿qué otra función nos podría tomar? Vamos a ver. La base y por r cuadrado. Eso está bien. Eso es un círculo, ¿verdad? Y por Sí, pero r. los valores que estás usando en la función inicial son todos positivos y como es una multiplicación, no va a variar el signo.
a menos de que tengas algún valor de eso negativo. Sí, pero cuando uno deriva puede hacer operaciones y pasar cosas al otro lado, restar Sí, y cosas así. eso sí lo entiendo, pero... Pues, es decir, o sea, recuerda que estamos calculando la velocidad se tiene a partir de la derivada. Darle cuentas desde la ecuación original, todo puede ser positivo, pero la derivada va a ser negativa. ¿Por qué? Porque puede tener operación, derivación. O sea, el volumen se está expandiendo. Sí, gente, no sé. O sea, aquí voy a pensarlo. Y quizás en el enunciado, profe, tal vez usted puede analizarla bien después y nos dice, digo yo, no sé, es que puede ser algo en el enunciado, o quizá nosotros a la hora de acomodar ahí algo, no sé. Sí, estoy enfocado más en la parte de los cálculos y esa parte pues anda bien. No, nada que esté fallando. Sí. Pues el negativo de esta red que tuvo que ser menor. Esto tuvo que ser menor para que cuando menor que 120, entonces para que me dé negativo. 56 viene de esta parte. O de 120 ser mayor que de 156, pero esta parte está bien. Esta parte 39 es un dato dado. De ahí no sé, gente. Puede ser hasta el mismo ejercicio en general. Bueno, pues voy a pensarlo aquí, gente, y pues que sí. Sí, nos cuenta para quedarnos también con la duda, ¿verdad, profe? Sí. Sí, es que, bueno, aquí la variable que estamos relacionando es el diámetro, pero ya nosotros aquí montamos la ecuación en términos del diámetro y la altura. ¿Ok? Sí, no sé. Entonces, bueno, gente, entonces para no darles más tiempo, que hayamos por acá, voy a darle mente a este ejercicio, a ver qué tal, está muy... Eso cuando ya los ejercicios se ponen bonitos. No los puede hacer. Profe, una preguntita, Okay. Perdón, yo entré un poquito tarde, entonces quería saber, me parece que hablaron algo de la actividad de esta semana. Sí. Es decir, vamos a ver, esta semana hay 2 actividades, ¿verdad? Según el cronograma de la orientación académica. Entonces, una actividad, la que se realiza el miércoles y jueves, y creo que el miércoles 28, jueves 29, esa es la actividad 3, me parece, no recuerdo el número, pero bueno, se realiza. Ajá, la 3. Entonces, sería el cuestionario. Ese se realiza en esos 2 días. Se realiza en las siguientes horas. El miércoles 28, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y el jueves 29, en el mismo horario. Desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. No es continuo, ¿verdad? Está segmentado. ¿Ok? Eso es sobre... es un cuestionario ahí que se va a programar para que lo hagan. Luego, la otra actividad, la 4, es la actividad del taller. Esa la voy a habilitar mañana para que empiecen a ver, para que empiecen a trabajar ya y tengan toda la semana. Se entrega hasta el 2 de mayo. El 2 de mayo se entregaría, entonces tienen bastante tiempo para hacerlo. Es un taller. Yo estoy suponiendo que aquí ya todo el mundo llevó el curso de... ¿cómo se llama? Herramientas multimediales 1, donde se estudia el software GeoGebra. Entonces, algunos son estamos actividades, todavía. Pero ya lo llevó. Digamos, Sí, ya estamos en eso. Sí, acabamos de ver GeoGebra, sí. Bueno, entonces ya domina GeoGebra. No como acabamos de verlo. Sí. Acabamos de verlo. Sí, está más fresco todavía. Entonces, ya y los que no le hemos llevado, vamos a empezar a tradesearlo. Ay, Carlos, ¿eh? Ok, entonces tienen que hacerlo en GeoGebra.
Ahí viene, Tranquilo, el taller profe, viene le así como, damos, nada más. no, pero no se preocupen, el taller viene bien ilustrado, es decir, Ok. paso 1 haga tal cosa, paso 2 haga tal cosa, paso bueno. 3 haga tal cosa, ¿sí? Qué dicha. No, profe, ya los que estamos llevando herramientas, digamos, yo cualquier cosa, si en algo les puedo ayudar a los que no han visto GeoGebra, pues ahí están. Muy amable, don Germán. Y hey, yo sé que los demás compañeros también tienen la disposición. Y si no, de ahí travesíamos. Es parte del asunto aquí. Aprovechen Aprender, de la movilidad exactamente. enferma. Así es. No, de todos en general, yo sé que tienen esa disposición de ayudar. Se les agradece. ¿Ok? No, pero gente, que viene muy ilustrado, es decir, viene hasta con fotos y decir, bueno, Qué aquí dicha, profe. le sale tal ventana, en la ventana dice, bueno, máximo, mínimo, qué significa el máximo, qué significa la ventana objeto. O sea, yo lo construí, traté de hacerlo lo más detallado posible, ¿sí? Le agradecemos, Entonces, profe, ahí, porque vieras que incluso en ese mismo taller y saliéndonos un poquito del tema, en herramientas nos ha costado porque las indicaciones no son claras y a veces nos califican como que eso que hicimos